Muy bien. Vamos a proceder con lo que es el mantenimiento preventivo, lo que es el gabinete. Pienso de que en sí la palabra preventivo hasta cierto punto está de más, ¿verdad? Pero lo importante es que esta área en sí, o sea, acá podemos ver el área del procesador, discos duros, fuente de poder, ¿verdad? Memoria RAM, ranuras de expansión y así sucesivamente, ¿sí? Pero en sí el gabinete es el área, o sea, la caja donde nosotros anclamos todos los componentes. En esta área de acá, usted puede ver la placa madre que va atornillada a lo que es el gabinete que les hago mención. Aquí tenemos la fuente de poder, también va atornillada acá. Y dentro de la placa madre, bueno, no dentro de la placa madre, en sus ranuras de la placa madre, ¿verdad? Van anclados los demás componentes, ya sea conector de Lego para fuente de poder, ya sea conector de 12 voltios, también de fuente de poder. También podemos conectar lo que son los bus de datos, ¿sí? Para los demás componentes, ya sea un disco duro o dos discos duros, si en ese caso fuera, ¿verdad? O si todavía usted tiene aquellas computadoras con lectores, pues enhorabuena para conectar un lector, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, esta área de acá también es importante mantenerla limpia. ¿Por qué? Porque acá, cuando nosotros encendemos el computador, esto se vuelve una como cápsula en la cual se encierra todo el calor que está emanando, que está generando nuestra computadora, ¿sí? Acá tenemos los disipadores y aquí tenemos un extractor, ¿verdad? Esos, como ustedes ya bien saben, son los que mantienen a temperatura ambiente nuestro procesador. De igual forma, pues la fuente de poder, recuerde que también tiene un ventilador que la mantiene a temperatura ambiente, ¿sí? Y así sucesivamente. Por lo tanto, una de las áreas que más se mantiene expuesta al polvo, humedad, temperaturas altas y asimismo bajas es el gabinete de la computadora, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ciertos aspectos. Dice, se debe limpiar el sistema de acuerdo con una calendarización. Bueno, lo que les decía yo en la clase anterior, dependiendo, ¿sí? El uso del ordenador, porque el ordenador, como le vuelvo a repetir, si es un laboratorio de estudio, pues se va a utilizar todos los días, ¿verdad? Y si se trabaja todas las jornadas, ¿verdad? Se va a trabajar entonces en la mañana, en la tarde. Bueno, si es un instituto y trabaja también en nocturna, pues nocturna, y si trabaja fines de semana, imagínense, ese equipo pues no va a tener descanso hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, esa clase de equipos, pues de plano, pues se tiene que darle prioridad para darle su mantenimiento, al igual que oficinas que trabajan diariamente los 8 días de la semana, ¿sí? Entonces, esos ordenadores sí y solo sí, su prioridad es por lo menos que descansen una vez o un mediodía cada mes o cada cierto tiempo para que se les pueda dar su mantenimiento, ¿verdad? Bueno, tomando en cuenta que dependiendo del medio ambiente que rodea la computadora, dependerá la periodicidad con que se lleve a cabo esta tarea, ¿verdad? Bueno, entonces, eso como se los decía anteriormente, depende el uso, depende la posición donde esté ubicado el ordenador y así sucesivamente. El polvo acumulado reduce la eficiencia, ya lo sabemos, ¿verdad? De los ventiladores de enfriamiento y puede actuar como un manto aislante que conserva el calor, ¿sí? Y no permite que la irradiación de este se aleje de los componentes. Bueno, probamos acá, ¿sí? Ese manto de polvo puede acumularse en todas las áreas de este gabinete, en la placa madre, encima de los componentes y así sucesivamente. Ahora bien, cuando el equipo está expuesto a humedad, pues obviamente va a tener cierto, cuando esté apagado el ordenador va a tener cierta enfriamiento, pero acompañado con humedad. Pero si le entra polvo también, esa humedad también va a formar una capa como de sarro.
lo cual hace más ineficiente lo que es el uso del ordenador, ¿verdad? Entonces, es por eso de que se le tiene que dar mantenimiento. Yo me he dado cuenta que hay ordenadores de que la capa es bastante, es como que si alguien dejara de caer un poco de harina en un recipiente o en una superficie, así se mira lo que es esa capa de polvo, incluso hasta con telas de araña, suciedades, y es increíble lo que uno puede encontrar dentro de un gabinete que no se le ha dado mantenimiento, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar acá. Dice, será conveniente establecer medidas de seguridad y más o menos determinar cuál será el área de trabajo ideal para abrir la computadora. Sigamos. Es necesario contar con todo el material, herramientas y área de trabajo adecuados para llevar un buen término dicha tarea. La mesa de trabajo es una parte importante para poder realizar eficientemente el trabajo de limpieza, así como su amplitud es una característica importante, ya que es necesario contar con el espacio adecuado para no correr el riesgo de que caigan los componentes retirados del gabinete, cables, tarjetas de expansión, entre otros, ¿verdad? Bueno, acá al nosotros comenzar a dar ese mantenimiento, obviamente tenemos que desanclar, desatornillar nuestros componentes, ¿sí? Entonces vamos a quitar la fuente, los discos, la placa y lo que conlleva en ella, ¿verdad? Por lo consiguiente, el área de trabajo tiene que estar eh, eh, básicamente despejada y tiene que ser amplia, ¿verdad? De igual forma, en esa área, pues no puede haber ningún recipiente con algún tipo de líquido, más que los que utilizamos para el mantenimiento, ¿verdad? Asimismo, tenemos que tener el cuidado, como nos dice en el escrito, que los componentes que pertenecen al ordenador al cual se le vaya a dar el mantenimiento estén fuera del alcance, ¿sí? Ya sea de que la persona o el técnico los tope y estos caigan al suelo. En una ocasión, yo recuerdo de que ahí en el colegio un compañero pues llevó su, su computadora para llevar la práctica de mantenimiento, ¿sí? Y es importante también pues que usted pues trate la manera de hacer esto de forma física, ¿verdad? De forma presencial. Lo cierto es de que cuando no se toman las medidas de prevención, pues suceden los accidentes, como en el caso del chico que yo les acabo de mencionar. La verdad, pues el mantenimiento era individual y había unos chicos de que no habían llevado su material, pues se unieron, ¿verdad? Porque no había de otra. Pero el comportamiento era inadecuado de cierta forma. Comenzaron a jugar tirándose la espuma, echándose limpiacontactos, empujándose y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, pues en una de esas pues al, al chico tenía, o sea, sacó el disco duro, lo puso a la par de él, pues la verdad sin percatarse. El otro compañero vino, le quiso haber echado espuma y él por tal de hacerse el quite se pasó llevando el disco, el disco duro y cayó al suelo. Cuando se armó el ordenador, pues el disco duro se había arruinado, ¿verdad? De plano, pues, no sé, tal vez se le había zafado el brazo, hasta aquí no sé con exactitud, porque ya no lo destapamos al disco, pero emitía un sonido bastante alto, ¿sí? Como aquel, como que si estuviera trabado algo. Y lo peor de todo era que ese disco duro tenía información importante del trabajo del papá, ¿sí? Y tenía también información de la universidad del hermano. Imagínense, ¿verdad? Pero todo porque se da por el mal proceder al momento de llevar a cabo el mantenimiento. Imagínense que usted esté en el área técnica de una empresa y de igual forma por estar con un comportamiento inadecuado, pues le pase algo así, ¿verdad? Entonces, en sí, la pieza a veces no es lo más importante, ¿verdad? Porque es reemplazable. Obviamente, lo que, bueno, también es reemplazable la información, pero la información a veces esta misma no se puede recopilar de igual forma al 100% y
tiene que estar sí y solo sí para seguir llevando a cabo un proceso de un trabajo, ¿sí? De un estudio y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, es por ello les cuento la anécdota porque se da el caso al momento de llevar a cabo ese mantenimiento. Bueno, continuamos, ¿verdad? Eh, una iluminación adecuada es indispensable para poder observar las áreas que se limpiarán, a la par de una mejor identificación de los componentes de la computadora para evitar confusiones al momento de conectar los diferentes cables que hay dentro del sistema. Las herramientas adecuadas, tipos de desatornilladores, pinzas, pulsera antiestática, no hay que olvidar apagar la computadora y descomponer el cable de alimentación de la toma de energía, ¿verdad? Aquí hay un factor bien importante, chicos. Nosotros cuando llevamos a cabo dicho mantenimiento, tenemos que tener con exactitud dónde va conectado cada cable, ¿sí? Bueno, esto pasa más que todo cuando uno principia, ¿sí? A llevar a cabo estos procesos técnicos, ¿verdad? Entonces, las áreas pues tienen que quedar conectadas de la mejor forma. Antes pues se hacía un como mapeo de lo que era un dibujo, para que usted me entienda, ¿verdad? De lo que es el área que se iba a armar y desarmar, ¿verdad? Hoy en día pues tenemos la facilidad de simple y sencillamente tomar una fotografía, tenerla mientras que hacemos el mantenimiento y al momento de armar pues nos podemos ir guiando con detalles, no una, varias fotografías si así fuese requerido, ¿verdad? Algo bien importante, a veces pues nosotros pues no contamos con una vista al 100%. Es importante también pues si tenemos que utilizar lentes pues utilizarlos, pero si no llegamos a alcanzar a ver ciertas cosas, pues incluso podemos conseguir una lupa para que nosotros podamos ver con exactitud, ¿verdad? El área que estamos conectando, porque pudiera parecer que todo está en su lugar, sí, es cierto, pero que esté bien conectado es muy diferente, ¿verdad? A veces uno dice, pero ¿por qué no enciende? ¿Por qué no me tira video? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Verdad? No me tira video porque la RAT tal vez no tiene bien el seguro y no hace bien el contacto, ¿verdad? No me entra al sistema porque el bus de datos, ya sea del conector SATA o IDE del disco o de la placa madre, no está bien conectado, ¿verdad? O el que alimentador de energía de la fuente de poder hacia el disco tampoco está bien conectado. Cositas así pueden suceder, ¿verdad? En el caso de dar mantenimiento a lo que es el procesador, y con la brocha tenemos que tener cuidado en que una cerda de esa brocha no quede dentro del área del procesador, porque si no, no nos va a funcionar el ordenador al 100%, ¿verdad? Entonces tenemos que ver, aumentar la vista para percatarnos de que todo quede al 100%, ¿verdad? La verdad, el proceso es bastante fácil, ¿verdad? Por otro lado, acá también nos hace mención, ¿sí? De las herramientas, ¿verdad? Eh, la pulsera antiestática. Bueno, eso ya se los he platicado yo en clases anteriores, ¿sí? Son aquellas de que a nosotros nos permiten no llevar a cabo descargas, ¿sí? De la energía acumulada que podamos contener en nuestro cuerpo. Si no contamos con una de estas pulseras, pues simple y sencillamente vamos a tocar una superficie de metal antes de comenzar a llevar a cabo el mantenimiento, ¿verdad? Y entonces ahí pues puede hacer que, como cuando usted se da cuenta que topa con algún compañero o topa un área de metal y se siente como chispacito, ¿verdad? Un chispazo o una como cuando uno lo agarra la energía. Esa es la estática, esa es la energía acumulada que mantenemos en nuestro cuerpo. Ahora bien, como se les he explicado anteriormente, si nosotros no nos percatamos de quitar el cable de energía, ¿sí? Todo está conectado y manipulamos, como por ejemplo, la placa madre, ¿verdad? Y se lleva a cabo esta descarga de energía acumulada, automáticamente podemos dejar inservible lo que es la pieza que hayamos manipulado, en ese caso la placa madre. Entonces ahí prácticamente, pues
dejamos sin funcionamiento totalmente el ordenador, ¿verdad? Como se los he dicho, todos los componentes son de suma importancia, porque si falta uno o no esté funcionando al 100%, el ordenador no va, ¿sí? No va a funcionar al 100%. Por lo tanto, pues tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Los desatornilladores, pues tenemos que darnos cuenta que estos mismos no estén ya deteriorados. ¿Por qué? Porque al momento de querer quitar a veces un tornillo, créame que a veces hay tornillos que parecieran que como que los soldaron ahí, ¿verdad? Cuando uno está quitando una placa madre, uno está dándole y dándole y dándole y está bastante duro. Y lo que hace o sea, el desarmador, ¿sí? Es sobarse, es decir, que se barre las piezas en la punta, ya sea las 4 áreas de Phillips, o sea, o el desarmador de cruz, y o pues también podemos barrer el tornillo. Y cuando ya este esté barrido, pues ni el desarmador plano, ni el desarmador Phillips va a poder sacar y vamos a tener que llevar a cabo ciertos métodos que pueden poner en riesgo las áreas de la placa madre que se esté llevando o que se esté manipulando, ¿verdad? Entonces, pues por eso es importante tener que tener la herramienta adecuada. No contar con, póngale que a veces queremos desatornillar con un cuchillo, ¿verdad? A veces queremos desatornillar con la punta de una tijera, a mí me ha pasado, ¿verdad? Pero cuando no casa bien la punta de la tijera con el tornillo, a veces pues hacemos un movimiento brusco, ¿verdad? Y podemos ir a arrancar un capacitor, ¿verdad? Simplemente arruinar la placa madre, ¿verdad? Y de esa forma, pues obviamente el trabajo va a ser ineficiente. Si usted lo lleva a cabo en una empresa donde esté laborando, pues obviamente ahí le van a descontar la pieza, lo van a despedir, o no sé, la cosa de que el proceso tiene que estar llevado a cabo a cabalidad, ¿verdad? Entonces, pues esas son las precauciones. Ya posteriormente, en las siguientes clases, que ya prácticamente no son muchas, vamos a ir definiendo el mantenimiento para cada uno de los componentes, que es algo bien importante, chicos. Ya vimos los tipos de mantenimiento, ahora mismo estamos viendo las precauciones para el mantenimiento del gabinete y posteriormente nos vamos a adentrar en lo que es el mantenimiento en sí para cada uno de los componentes, ¿verdad? Bueno, vamos a venir acá. No sé si ya les habilité su micrófono para que, bueno, en sí pues, sí podían, ¿verdad? Comunicarse, ya sea con una reacción o algo así. No sé si hay alguna duda, pregunta, chicos, ¿verdad? Eh, espero No, que profe, estamos bien ahí, muy bien. sí, de mi parte sí. Si en algún momento, ya esto ya pues ya no es referente en sí tanto a la clase, ¿verdad? Usted se atrasó con alguna tarea, alguna eh, actividad, ¿verdad? O como lo llaman algunos, una asignación de lo que es la, la plataforma, eh, escríbanos a mensajes privados de la plataforma y ahí me puede subir su actividad. Obviamente, pues en algunos casos va a ser como plan de mejoramiento, pero como siempre se lo he dicho, a veces es mejor tener 2 puntos de 5 puntos a no tener nada, que al final esos 2 puntos en el promedio hacen la diferencia. Créame que así es, ¿verdad? Entonces, pues, el encargo de que sus actividades les esté subiendo. Por otro lado, les recuerdo de que es el último bloque, mis hijos, ¿verdad? Recuérdense que ya poco falta para que usted pues ya entre al periodo de vacaciones, que esas sí son vacaciones. No, ahorita pues no estamos en vacaciones, simplemente nuestro proceso de trabajo cambió de forma eh, al 100%, ¿verdad? De forma extrema, por decirlo así. Fue un cambio totalmente radical el que llevamos. Por lo consiguiente, a veces no es tanto el trabajo que ya hemos venido haciendo, sino adaptarnos a ese cambio, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros a veces nos cuesta, ¿verdad? Se pueden presentar inconvenientes económicos, de salud, anímicos, ¿verdad?
un montón de inconvenientes que se nos puedan presentar. Por lo consiguiente, pues nosotros tenemos que ir resolviendo todos esos procesos. Recuérdese de que en toda situación, en todo problema, ¿sí? En todo inconveniente, nunca debemos de buscar un culpable. Siempre, siempre debemos de buscar una solución. Eso es lo que hace la diferencia entre una persona eficiente y una persona que no sea tan eficiente, ¿verdad? Bueno, entonces, como le vuelvo a repetir, si tiene alguna duda durante la semana, hágame el favor de escribirme a plataforma, ¿verdad? Para que nosotros podamos resolver su duda. Entonces, pues, ya dentro de unos minutos o dentro a más tardar, pues en la tarde, ya tiene su asignación, su hoja de trabajo, su tarea, lo que es en la plataforma, ¿verdad? Para que usted la pueda realizar. Bueno, entonces por hoy ha sido todo, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Pasen el mejor de los días. Buen inicio de semana y que Dios me los bendiga.